Muy buenos días, amigos de la República. Sean bienvenidos a RTV Economía, el programa económico del diario La República en este día, miércoles 13 de octubre del año 2021. Como todos los días, vamos a dar las cifras oficiales del Ministerio de Salud. Dan cuenta de, lamentablemente, 199.581 fallecidos por COVID-19. Pero es importante indicar, hay buenas noticias respecto a la vacunación. Está avanzando a pasos agigantados. Y la cifra que tenemos hasta este momento es de 30.191.159 dosis administradas de vacunas. Han recibido ya una primera dosis, 17.042.305 peruanos, mientras que ya recibieron dos dosis, 13.148.854. Es una importantísima, muy buena noticia. Es importante entonces estar también atentos a todo este proceso de vacunación. Hoy en el programa vamos a abordar sobre las medidas de la inversión pública, qué es lo que se tiene que hacer, cómo potenciarlas. Para ello vamos a hablar con Rafael Montoya, empresario, consultor financiero en proyectos públicos y privados, pero antes le vamos a presentar la portada de La República de hoy. La vemos en pantalla. Red Offshore de Montesinos continúa, sigue operando el nuevo destape de los papeles de Pandora, una gran investigación en la página 2.3 de La República. La investigación revela que un bufete de abogados de Alcogal formó en Panamá y Bahamas 72 empresas offshore que sirvieron a sus dueños para mover el dinero obtenido de los contratos corruptos ganados en el gobierno de Fujimori y Montesinos. La investigación identifica a 9 personajes peruanos que están involucrados en la venta de armamento. Asimismo, también queremos mostrarles en pantalla, lo vemos ya en la portada, está ahí las fotografías, y el jefe de Devida renuncia y agrava la situación del ministro del Interior. Fidel Pintado dice en su carta a la Premier que Luis Barranzuela no está en sintonía con la lucha contra el narcotráfico. Además, el Fondo Monetario Internacional pronostica que el Perú crecerá el próximo año en 4,6%, mientras que el dólar bajó. Ayer llegó a 4,039 y es el nivel más bajo de los últimos 3 meses. La portada de La República ya está en todos los kioscos a nivel nacional. Puedes seguir también las informaciones en nuestra página web. Vamos con el programa. La inversión pública que realizan los gobiernos regionales reporta un descenso de 16% a cifras de septiembre, al ejecutarse 534 millones de soles tras 6 meses de crecimiento. Esto según el portal de transparencia económica del Ministerio de Economía y Finanzas, y esto se dio durante el momento más duro de las críticas al gobierno y al gabinete Bellido. Pero hoy tenemos un nuevo gabinete, hay nuevas caras en los ministerios y se abren las puertas para la celeridad de la inversión pública, para la ejecución de obras que apuntalen el crecimiento y con ello generar empleo. Sobre esto vamos a hablar con Rafael Montoya. Él es empresario, consultor financiero en proyectos públicos y privados, a quien justamente le damos la más cordial bienvenida. Muy buenos días, señor Rafael Montoya. ¿Qué tal, Rumi? ¿Cómo estás? Muy buenos días, un gusto saludarlos y atento a cualquier consulta que tengas. Muchísimas gracias. Junto a usted vamos a presentar la pregunta del día que vamos a ver en pantalla. ¿Cómo reactivamos la inversión pública? Lo invitamos a responder la pregunta, lo invitamos a compartir el programa en sus redes sociales. Y ya tenemos, como decimos, a Rafael Montoya, a quien le lanzamos de inmediato la primera pregunta. ¿Es posible reactivar las obras en los meses que quedan? ¿Cuáles son los avances en la inversión pública durante el presente año, señor Montoya? La respuesta es sí. Más allá de las cifras que puedo dar o que pueden variar dependiendo de la fuente, y luego voy a ir a detalle cómo es que hay que darle doble clic a esas cifras de ejecución de obras públicas. La respuesta es sí. ¿Y por qué? 10 días antes de que el expresidente Sagasti dejara el mando, el 13 de julio entró en vigencia una norma muy importante que fue el decreto de urgencia 063-2021. La trascendencia de este decreto en la obra pública es que ahora se permite firmar un contrato de obra, es decir, luego de ganar una buena pro, ya sea en obras, servicios, bienes o consultoría, que son las 4 actividades
que el Estado contrata, se permite acogerse al fiel cumplimiento a través de una retención durante las valorizaciones del proceso. Eso es buenísimo porque guarda coherencia con la difícil coyuntura económica que vive el país. Está muy difícil acceder a créditos, está muy difícil acceder a fianzas, y la fianza de fiel cumplimiento, que es un requisito ineludible para firmar un contrato luego de que uno gana una buena pro, estaba siendo muy tedioso obtenerlo. Entonces, con este decreto de urgencia, que va a estar vigente hasta el 31 de diciembre, pero esperamos que siga vigente o que amplíen su plazo, ya no se pierden buenas pros otorgadas. ¿Por qué? Porque la gran mayoría del empresariado que en este momento no puede acceder a fianzas de fiel cumplimiento va a poder celebrar sus contratos y consecuentemente empezar a ejecutar sus obras o prestar sus servicios o entregar los bienes con el Estado. Esa es la primera norma muy importante. Importantísimo lo que usted señala, y además está pidiendo, sí, usted está señalando que esta norma que se dio durante el gobierno anterior debería continuar porque tiene vigencia solo hasta diciembre de este año. Pero es tarea fundamental del país. Correcto. El combate a la corrupción, y como sabemos, muchas de las obras que ha realizado el sector público, también con ayuda del sector privado, han estado vinculadas a corrupción. ¿Qué hacer al respecto? Porque como sabemos, detrás de las concesiones, detrás de licitaciones, hay coimas. Así lo tenemos que decir, hay coimas. ¿Qué hacer para frenar la corrupción en este ámbito? Bueno, yo creo que no podemos ser mezquinos. Se han hecho grandes avances. Uno de los avances que nos trajo el COVID es crecer en la digitalización, en los procesos electrónicos que ahora se hacen en su gran mayoría a través del portal del SEACE. Yo creo que en la medida de que el aparato estatal virtualice más sus operaciones, vamos a tener menos índices de corrupción. Vamos por buen camino. De hecho, algunos, como dice el refrán, justos pagan por pecadores, pero yo creo que el camino de la total transparencia electrónica va a permitir que hayan menor tipo de problemas. Pero no quiero soslayar y dejar de completar mi respuesta a tu primera pregunta. El segundo instrumento trascendente para activar la ejecución de obras públicas es el fideicomiso de adelantos de la ley. Esta modalidad fue incorporada hace 2 años cuando se promulgó el nuevo reglamento de la Ley de Contratación del Estado, y estableció que para los adelantos de obra, que equivalen al 30% del presupuesto de cada obra, pueda alternativamente, no en forma excluyente, alternativamente a las fianzas o pólizas de caución, se pueda también constituir un fideicomiso sobre esos adelantos, de tal forma que se pueda destinar los flujos específicamente para la obra. Yo creo que este mecanismo, en la actual coyuntura, en donde, repito, es muy difícil acceder a fianzas porque el sistema financiero y crediticio ha endurecido sus condiciones de crédito como consecuencia de la coyuntura, que todos sabemos y que no viene al caso enunciarlo. El fideicomiso hoy en día se está constituyendo en la alternativa en donde el Estado, los gobiernos regionales, el gobierno central, las municipalidades pueden entregar a los contratistas ese 30% de adelanto para que ejecuten las obras. Y qué mejor que ese fideicomiso va a estar administrado por entidades supervisadas por la SBS. En resumen, son 2 instrumentos trascendentes. Así es, está hablando de las garantías y del fideicomiso. ¿Cómo funcionaría el fideicomiso para que la gente lo entienda? Esta es una herramienta que de alguna manera debe generar confianza, debe además dotar de financiamiento y garantías. ¿Cómo funcionaría esto? El fideicomiso, en primer lugar, es un contrato que existe en el mundo hace 50 años y en el Perú hace 25 años. No es un contrato ajeno a la realidad. Sin embargo, sí es una novedad que se haya incorporado como un contrato permitido en las obras públicas y que ahora se le esté dando la real trascendencia.
consiste en que el contratista que gana una buena pro para ejecutar obras públicas, esto no aplica para contratos de bienes o contratos de servicios, solo es para ejecución de obras públicas, permite que la entidad firme una escritura pública con la intervención de un custodio, un administrador de fideicomiso, que es una empresa supervisada por la Superintendencia de Banca y Seguros, y que los fondos de los adelantos, que son generalmente el 30%, se entreguen a este custodio y se vaya entregando los desembolsos en forma mensual y ordenada hasta que se utilicen todos esos fondos de ese adelanto en la obra para la cual estuvo destinado. Es decir, es una excelente alternativa porque hoy en día los empresarios les resulta muy difícil acceder a fianzas, que es la otra garantía que la ley de contratación permite para que te puedan dar el adelanto, y ahora solo basta que firmes un contrato, una escritura pública con la entidad y con el custodio supervisado por la SBS, y de esa forma ese 30% se va a ir dando ordenadamente mes a mes hasta que puedas ya utilizar todo ese dinero en la obra pública para el cual estuvo destinado. Si bien es cierto que el gobierno de Pedro Castillo tiene el deseo de impulsar la obra pública, ¿usted cree que la continuidad de ese decreto de urgencia, el 063-2021 que usted señala, podría ser, digamos, ese eje fundamental para el desarrollo de las obras públicas en el país? No le escuché muy bien, disculpe. Sí, le estaba comentando y preguntando si esta norma, el decreto de urgencia 063-2021, debería ser ese eje fundamental para el desarrollo de la obra pública en el país. Sí, el decreto de urgencia 063-2021, repito, tiene la trascendencia y va a estar vigente solo hasta este 31 de diciembre, pero deseamos e invocamos a nuestras autoridades que extiendan su plazo. Permite lo que antes solo estaba facilitado a las empresas MIPE. Es decir, antes una empresa MIPE podía, en una obra hasta un monto de 1.800.000, podía solicitar el fiel cumplimiento a través de una retención durante la primera mitad de la obra. Este beneficio ahora se ha ampliado a todo tipo de contratación con el Estado, no solo en obras, sino también en servicios, en bienes y en consultoría, y sin importar la cuantía. Entonces, de esta forma, se está permitiendo que las buenas pros otorgadas en los procesos de selección no se pierdan. ¿Sabías tú, Rumi, que más del 50% de buenas pros consentidas se perdían porque los contratistas no conseguían las fianzas de fiel cumplimiento? Bueno, pues ahora ese riesgo ya no vamos a tener, porque ahora, una vez que un contratista en un proceso de selección gana su buena pro, va a poder acogerse en forma optativa, no es una imposición. Si el contratista tiene su fianza, pues podrá firmar con fianza, pero si no lo tiene, tiene la opción de acogerse a la retención del fiel cumplimiento, salvar el contrato y de esa forma empezar a ejecutar la obra o prestar el servicio o entregar los bienes por los cuales ha ganado la buena pro. De otro lado, es importante indicar, y lo había señalado ya al inicio del programa, que la inversión pública que realizan los gobiernos regionales reporta un descenso significativo de 16% en septiembre, según las cifras del Ministerio de Economía y Finanzas. Además, Huancavelica, Cajamarca, Puno son las regiones con la menor inversión pública. ¿Qué hacer para sacudir a los gobiernos regionales en el cumplimiento de sus metas de inversión? Me copió la Nuevamente, disculpe, no le escuché bien. Sí, decía que la inversión pública que realizan los gobiernos regionales reporta un descenso de 16% y hay gobiernos regionales como el de Huancavelica, Cajamarca, Puno, con menores tasas de inversión pública. ¿Qué hacer para dinamizar la inversión en las regiones? Bueno, como todos sabemos, la inversión pública va a ser el motor de la economía peruana en lo que resta este año y en el 2022, dado que la actividad privada
todavía está cautelosa y a la espera de lo que pueda mostrar el nuevo gobierno. La inversión pública es trascendente convocarla porque presupuesto hay, transferencias hay, pero lo que no se ha advertido es que la inversión pública requiere para su ejecución el financiamiento. Es decir, de nada vale que hayan fondos públicos que estén destinados para los distintos tipos de contratación si es que el empresario peruano realmente no tiene la posibilidad de acceder a fianzas de fiel cumplimiento, a fianzas de adelanto, a créditos de capital de trabajo, a factoring, por ejemplo. El Estado todavía no ha regulado la opción de que se pueda utilizar el mecanismo del factoring en contratación con el Estado. ¿Y qué resulta? La banca le resulta muy complicado, por no decir imposible, que realmente otorguen créditos, ya sean directos o indirectos, cuando está de por medio como contraparte del Estado peruano, porque ya sabemos que es entendido como un sector o como un nicho sensible. Entonces, para que realmente esa meta de la inversión pública del 14 al 16% del PBI que tú has mencionado, realmente se ejecute, se requiere también instrumentos financieros y crediticios que puedan facilitar el acceso al crédito de los empresarios que acuden a la inversión pública. Y por eso es trascendente el decreto de urgencia 063, porque permite acogerse a la retención. Por eso es trascendente el fideicomiso de adelanto de la ley, porque permite acceder al empresario a los adelantos a través de un mecanismo seguro y confiable. Y también queda pendiente, pues, el factoring en contratación con el Estado. Hace poco salió un reglamento al decreto de urgencia 013-2020 que regula el factoring, pero todavía ha dejado pendiente el tema de cómo sería cuando el Estado sea el pagador de esas facturas. Entonces, este tipo de herramientas financieras son trascendentes para que realmente se ejecute. Y quiero aprovechar la oportunidad para lo siguiente. ¿A qué nos está exponiendo de que no hayan las herramientas financieras adecuadas, de que no se amplíe este decreto de urgencia? Nos está exponiendo a que quienes puedan realmente acceder a la inversión pública sean, en su gran mayoría, empresas extranjeras. Y me refiero a empresas de Asia. No tengo por qué decir. Entonces, si uno ve la estadística de las principales obras que se convocan en el país, lo están ganando empresas extranjeras asiáticas. Porque claro, como vienen con su espalda financiera, como vienen con líneas de crédito de muchos millones, entonces les resulta muy fácil poder postular, ganar y obtener sus líneas de crédito. Entonces, eso es lo que tenemos que pensar todos también como peruanos, porque si se trata de impulsar el crecimiento, no solo de las empresas MIPE, sino de todas las empresas peruanas que ya de por sí vienen alicaídas, vienen impactadas por el tema de COVID, y por eso fue necesario reactiva, etcétera, etcétera, es muy importante darle al empresario peruano las herramientas. No basta la inversión pública, hay que crear el ecosistema financiero que pueda permitir acceder al crédito a las empresas. Eso es importantísimo. Sobre el tema siguiente, tenemos preguntas del público. Este es RTV Economía. Para el desarrollo de obras públicas, la principal consideración es contar con estudios de factibilidad económica, pero también de factibilidad social y financiera. ¿Cuáles son estas recomendaciones de usted como experto para que los gobiernos regionales, los gobiernos municipales, socialicen la ejecución de los proyectos? A ver, la factibilidad social y financiera es un requisito que establece el SNIP para la viabilidad de un proceso. Estos pasan por diversos filtros, no solo a nivel de los entes subnacionales, me refiero a los gobiernos regionales y a los gobiernos municipales. Esto también pasa por los ojos y visto bueno del Ministerio de Economía y Finanzas. Y todo esto enmarcado de un plan nacional de infraestructura que también a su vez está reenmarcado de un plan macroeconómico multianual. Se han hecho muchas mejoras. Repito, no seamos mezquinos, pero
en línea con buscar esa rentabilidad social, lo único que recomendamos es que cada autoridad en su sector realmente aprecie las necesidades más importantes que tiene su localidad. Y por eso es que el gobierno, si todos comenzamos a mirar en los últimos 5 años, ha dado énfasis principalmente en saneamiento, salud y educación. Todavía existe una brecha de infraestructura en esos 3 niveles. Saneamiento, salud y educación. Si usted hace un mapeo de todas las obras, es ahí donde hay énfasis de convocatoria de procesos. Adicionalmente a ello, no deja de ser menos importante la inversión en transportes y comunicaciones como mecanismo de integración geográfica y poblacional de todo nuestro país. Y ahí también hemos hecho grandes avances. Entonces, yo siempre soy muy prudente. La mezquindad no es buena, no es bueno tirar la piedra. Se han hecho grandes esfuerzos, pero las autoridades tienen que fijarse en esa rentabilidad social y financiera, principalmente en esos 4 niveles: saneamiento, salud, educación y integración a nivel de transporte, que es muy importante en este momento. Muy bien, señor Rafael Montoya, yo le agradezco muchísimo su participación en RTV Economía. Sin embargo, 15 segundos para redondear la idea de la que hemos hablado sobre el asunto de la inversión estatal, fundamentalmente la inversión pública y las obras públicas en el país. Como corolario, yo pongo énfasis en lo siguiente. Señores, fondos hay. El crecimiento macroeconómico que ha tenido nuestro país en los últimos 20 años nos ha permitido que el Tesoro Público tenga recursos. Buenísimo, hemos hecho grandes avances. Sin embargo, esto se debe complementar con instrumentos de acceso al crédito que deben tener los empresarios. Por eso, el decreto de urgencia que permite la retención del fiel cumplimiento, el fideicomiso de adelantos de la ley, el factoring en contratación con el Estado, son 3 mecanismos súper importantes, muy necesarios para que realmente la inversión pública, que tiene fondos, porque los fondos sí existen y los fondos sí han sido transferidos, puedan realmente ejecutarse y materializarse. Bien, muchísimas gracias. Estuvimos con Rafael Montoya, empresario, consultor financiero en proyectos públicos y privados en RTV Economía, a quien nuevamente le agradecemos su participación. Esto es RTV. El día de mañana estamos volviendo con un programa especial para usted. Muchísimas gracias. Tupananchis, Camo, Barquecuna, Panaicuna, Yactamacicuna. Que Dios los bendiga.